yo desde niño, desde muy niño, pues de repente veía personas que mi mamá decía que no estaban ahí, pero que yo las veía. Y de repente pasaba, por ejemplo, por casas muy solitarias, abandonadas, viejas, ahí que estaban de alguna forma tristes. Entonces cuando yo pasaba, me transmitían muchos la tristeza. Entonces este señor Adame se pone de acuerdo con mi hermana, porque mi hermana era amiga de esta niña, y en ese momento él pone los abogados y demandan a Televisa por 600 millones de pesos. Haciendo y demandando a Jordi, a Adal, a Coque, a Chava, a todo el elenco. Porque el señor todavía ha dicho que a mí me metió en la cárcel 2 años. Ahí están mis antecedentes penales. Y los puedes buscar donde quieras. Yo no tengo antecedentes penales. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Mara. Gracias por suscribirse y sobre todo gracias por ver el contenido que hay aquí en este podcast, porque ahora ya le llaman podcast. Y en mis tiempos, pues hace 9 años, esto era pues entrevistas aquí en Casa de Mara. Pero bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y fíjense hoy que tengo un invitado muy especial, porque pues lo conozco de hace muchos años, pero creo que nunca nos habíamos sentado a platicar. Conozco su trabajo y hace poquito yo trabajo en Las Leonas con Omar Suárez y en el complejo, en el Centro Teatral Manolo Fábregas, está una obra que se llama El Sótano. Y entonces me lo acabo de encontrar y bueno, me enteré que estaba ahí porque estaban sus motos y su gente. Y pues El Sótano es una obra, digamos que de terror y está muy bien montada y también es del señor Omar Suárez. Y bueno, estamos platicando ahora de la casa de Alfredo Díaz Ordaz, en fin. Pero bueno, vamos a platicar hoy, vamos a tener una charla con nuestro querido amigo, el cazafantasmas, Carlos Trejo. Bienvenido, Carlos, gracias por estar Ay, aquí. mira, gracias. Pues uno no nos conocemos, como dices, desde hace muchos años, pero qué placer, qué honor de que me permitas estar sentado en tu casa y platicar y bueno, tantas cosas que tenemos que decir. Y ahorita habíamos agarrado una plática increíble, ¿no? Sobre todo muy histórica. Sí, sí, porque, bueno, hablábamos de que yo viví por el Parque Cañitas en la colonia Popotla, y bueno, pues tu historia es de Cañitas, en fin. Pero, Carlos, cuéntame cómo inicias en este mundo tan especial del cazafantasmas y cómo empiezas a descubrir que tienes dones para poder hacer este tipo de trabajos. Bueno, es algo curioso porque es como cuando te falta un brazo y te preguntan qué se siente andar sin brazo. Y tú dices, pues no sé porque nunca lo he tenido, ¿no? Entonces, yo desde niño, desde muy niño, pues de repente veía personas que mi mamá decía que no estaban ahí, pero que yo las veía. Y de repente pasaba, por ejemplo, por casas muy solitarias, abandonadas, viejas, ahí que estaban de alguna forma tristes. Entonces cuando yo pasaba, me transmitían muchos la tristeza del abandono y me gustaba mucho irme a meter a esos lugares porque era como que se me empezaba a desarrollar ese instinto de quién era, quién vivió aquí, qué alegrías hubo, qué tristezas hubo. Y entendí que las casas también tienen memoria. Y conforme fui creciendo, pues siempre fue una pasión, se convirtió en una pasión muy grande para mí. Hasta un día, bueno, que cambió mi vida, porque fallecen mis papás, quedé huérfano, viví en la calle muchos años. En la calle, teóricamente, lanzallamas, boleros, o sea, realmente en la calle. Es una historia fuerte, pero realmente le agradezco mucho a Dios porque fue lo que me forjó. Hasta Y con tu llegar. hermana, ¿Mandé? con tu hermana. Bueno, Norma era otra historia. Realmente estábamos de alguna forma, después de la muerte de mi mamá, pues éramos niños. Entonces, mi abuela nos adopta y un tío malicioso, alcohólico, eh,
pide que mi abuela reciba toda la herencia de casas, terrenos, y él empieza a administrar. Entonces, como un alcohólico, como un mujeriego, pues ya tienes la idea de la vida que nos dio. Entonces era de golpes, insultos, una infinidad de cosas. Entonces la vida de mi hermana, de alguna forma, aunque éramos hermanos, estaba ciertamente desligada, ¿me explico? Pero bueno, la historia oficial empieza un 21 de julio de 1980, yo ya trabajando. Compré mi primera moto con un crédito Fonacot. Y entonces fue chamaco y vámonos a rodar y llegamos a Tequesquitengo, la laguna, la historia de que bajaba la neblina, que se oía la campana, que el pueblo hundido. Y bueno, pues ya sabes, con todo el dinero que habíamos gastado en las motos, el viaje, pues agarramos un poco más. Y vamos a alquilar equipo de buceo, una lancha y nos metimos a bucear. Pues era, digo, no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años No, después, bueno, eso como te lo explico. pero fue una aventura, era como estar dentro de una película. Y me apasionó tanto que yo creo que ese fue mi momento crucial y clave. Y de ahí pues seguí con otra casa y con otra y con otra y con otra y me fui yendo, me fui documentando, trataba yo de entender cómo funcionaba esto, las cuestiones espirituales, inclusive me metí a estudiar Biblia, religiones, me di cuenta que la religión es uno de los negocios más grandes que hay, pero de ahí me fui caminando en ese camino de la vida hasta que un día, 93, estoy en una casa que se conoce como la casa de la tía Toña en Chapultepec. Y pasó una limusina, me vio, bajó un señor, me dice, oye, pues ¿qué hacen aquí? Cazafantasmas, monjes, motos. Y digo, pues es que eso me dedico a buscar fantasmas. Y bajó luego una señora hermosa, era Cristina Saralegui. Ay, que es una reina. Y ella fue la que me sacó la primera vez en televisión. Muchos se han levantado el cuello, no, es que yo le di la primera oportunidad, no, fue Cristina Saralegui. Y de ahí, bueno, me seguí, escribí ya varios libros, he hecho cines, he producido cine, radio, televisión, y ha sido pues una carrera muy apasionante, porque a veces salgo de mi casa y no sé a dónde voy a llegar, o a quién voy a conocer, o dónde voy a dormir, pero eso es parte de la aventura de mi vida. Y mi vida pues obviamente se fue corrigiendo, se fue arreglando, y pues aquí estoy. Ahora, cuéntame, ¿qué fuiste a hacer al teatro, al sótano? Bueno, siempre he creído que hay una ley de atracción. Cuando tú estás en un lugar y empiezas a hablar de este tipo de cosas, o hay una historia en este tipo de cosas, pues se mueven muchos sentimientos, De ¿no? energía. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo se van a mover sentimientos? Sí, es como si ves una película de amor, nada que ver con la película, tú estás en la sala y empiezas a llorar, pues eso se te transmitió, esa Claro. vibra te transmite. Entonces, habían hablado de que estaban espantando ahí, que no se me hacía raro. El teatro tiene una historia extraordinaria, y me quedé ahí con los actores, metí equipo, y de repente empezamos a ver sombras que se empezaban a mover, hasta que cuando yo pedí que hubiera una presencia que se presentara, una puerta que está en el piso, muy pesada, delante de todos los actores y directores, se empezó a azotar, pero a azotar, y hasta de la O se quedó impresionado. Dice, es que no puede ser, o sea, lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Pero es una experiencia que para mí es muy interesante. Antes decía ya fotografía al fantasma, ay, qué padre, ¿no? Pero ahora mi concepto cambió conforme lo que he investigado, porque yo sé que si ese ser está ahí, está atrapado en su momento, tiempo y espacio.
Entonces ya no me interesa tanto lo que esté terrorificada o aterrada la familia. Si no se le ayuda a ese ser que se vaya, se va a quedar ahí. Como dicen, es que hay que ponerles luz. Sí, o sea, darles de alguna forma esa luz para que se puedan ir y puedan descansar. He topado, por ¿Y ejemplo, supiste quién era? en el sótano no, porque después con todo lo que hubo, el alboroto, los teatros llenos, ha sido muy complicado poder estar unos días ahí metido, ¿no? Sí, sí, porque va mucha gente a todos los Sí, congresos. Bueno, y luego. pero sí es muy interesante. Mira, por ejemplo, hace poco fui a Tampico. Entonces salimos de cenar y yo soy de los que quiero ir al cementerio. Entonces me crucé la calle y fuimos a un cementerio muy antiguo, iba con el presidente municipal de Madero y estaba ahí todavía el director de oficina de ese cementerio, ¿no? Esta es una de tantas historias. Entonces cuando llego le digo, oye, pues, ¿quién está enterrado aquí? O sea, ¿qué personajes, no? Me dice, pues está Rodrigo, no sé si lo ubicas. ¿Cómo que está aquí Rodrigo? Rodrigo pues es el padre del rock urbano. Muere en el terremoto de 1985, padre de Amandititita. Sí, dicen que se aparece y ya sabes. A ver, vamos a su tumba. Ya llegamos a su tumba. Y de repente me dice, pero mira, pues ya tuviste suerte porque ya en la semana que entra ya lo sacamos y lo vamos a poner en la fosa común. ¿Por qué? Digo, pero ¿cómo? Me dice, lo que pasa es que no han pagado la perpetuidad, entonces pues es una ley. Le digo, ¿cómo piensan ustedes al rey del rock urbano, una celebridad, el creador del Metro Valderas, que canta Alex Lora, es de Rodrigo? Entonces yo le dije a mi esposa, por favor, paga 10 años de perpetuidad. Y se pagaron 10 años de perpetuidad. De repente empezamos a sentir mucho aire, cosas raras ahí. Y le pedí a la gente que estaba a mi alrededor, saquen sus teléfonos y empiecen a retratar a todos lados, a donde sea. Y pum, 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 hasta que de repente yo al revisar las fotos me doy cuenta que estaba parado él ahí. Y mis aparatos se empiezan a mover. Y es cuando le digo a él, si realmente estás aquí, pues me gustaría saber que estás aquí. Y empezó a tronar el cielo. Y en una de esas cayó un rayo junto a un árbol que estaba ahí a unos metros y se empezó a prender el árbol. Y no, ni siquiera estaba lloviendo, y te digo, estaba ahí el presidente municipal, estaba el director de panteones, o sea, había mucha gente ahí que lo atestiguaron. Al término, yo sabía que algo estaba queriendo, por algo se estaba manifestando. Hice el reportaje, lo saco, y como a los 8 meses me habló por teléfono un buen amigo, me dice, ¿qué crees? Que gracias a tu reportaje se le va a considerar a Rodrigo como persona ilustre en Tampico Madero y va a quedar en el área de los personajes ilustres y se va a develar una placa. ¡Wow! ¡Qué padre! Quiero que vengas. Ya te compré tus boletos. Y, ay, cabrón. Bueno, pues ahí voy. Y ya me fui con mi mujer. Y llegamos y sin estorbar, ellos estaban en su memoria y yo me puse en un ladito, pues echame un café pues, para verlo, ¿no? Cuando ya terminó iba a empezar la ceremonia, se me acerca el gobernador de Tampico y el presidente municipal. Me dice, Trejo, pues queremos que estés presente porque, pues gracias a ti, sabíamos que estaba aquí Rodrigo y quién era, imagínate nada más. Entonces ya me presenté y di algunas palabras, quité la placa ahí del tapetito, y estaba ahí su guitarra en bronce con el nombre y todo, y ahora se va a hacer una estatua. Entonces me acuerdo que me quité la llave de mi moto y la puse como simbólicamente que fuera la primera llave para hacer esto. Y me decía mi mujer, me dice, es increíble cómo te tuvo que llamar, porque ella lo percibió así.
te tuvo que llamar para que tú pudieras hacer y se le diera el reconocimiento que él quería en vida y ahora se lo están dando en muerte. Y como esas, olvídate una cantidad de historias, pero muchísimas. Bueno, Ale, y si abrimos un como buzón para que nos mande alguien una historia o que podamos ir a alguna casa de la Claro, a través de las redes sociales, que nos manden una, no sé, su caso, que nos cuenten y nos ponemos en comunicación, Carlos, y vamos vamos. a ver qué encontramos, porque suena interesante. De repente aquí en la casa, por ejemplo, había como una sombra que se veía en la noche hace 10 años. Y cuando prendíamos la luz se acercaba. A mí no me da miedo sentir. Sí, sí, sí. Entonces alguien me dijo, ponle luz. Entonces le prendíamos una veladora, te digo, hace 10 años, y se fue. Porque no sabes si en un edificio cuando lo están construyendo se llega a morir alguien. Sí, porque a fin de cuentas, pues tú puedes ver un edificio actual, pero el terreno tiene una historia. Claro. Pues aquí toda esta zona fue de muchas batallas, hubo también sismos, hay gente que ha perdido la vida o simplemente que ha dejado su vida como en los teatros. Han dejado su vida, su sentir, su alma en un teatro. Para ellos no es su casa son los teatros. Claro. Y ahí se quedan. ¿Y te da miedo la muerte, Carlos? No, ¿Cómo la concibes? ¿Cómo la como percibes? una de las cosas más maravillosas del ser humano, una forma de trascender hacia otro momento y una forma de llegar con pues, los seres queridos que ya no están contigo. Yo estoy seguro que pasando ese momento, sé que hay gente que nos está esperando y que está ahí con nosotros. A mí me protegen mucho. Te voy a platicar una historia personal. Y ese doctor, a lo mejor lo conozco, es el doctor Jerónimo. Jerónimo Coutinho. No sé si lo Coutinho conozco. me suena. Claro, sí, es un extraordinario cirujano plástico. Un día me dijo, oye, te queremos hacer una lipo. Puta. Pero de ahí soy. Sí, pues ¿cómo va? Vente a las 7 de la mañana. Hombre, yo llegué, pero a toda. A ver, te vamos a canalizar. Ponle 16 canales. No te tenga bronca, ¿no? Hasta me fui caminando al quirófano. Y yo feliz. Dije, no, pues le cosa. Arnold Schwarzenegger se iba a quedar corto. Sí. Corto. Me acuestan en la cama y me ponen la cosa esta. Te vamos a dormir. Uy, eso lo quiero ver. Cuenta del 10 al 1. Pues al 10 me quedé bien dormido. Me decía, antes me dijo el doctor, vamos a poner una malla, pues para apretar y todo. Y entonces cuando desperté, me empiezo a tratar de sentir y no traía nada. Y digo, ya doctor, ¿qué pasó? No, me cállatelos, no sabes lo que nos pasó. Pues, ¿qué les pasó? Pues resulta que cuando pues, se quitaron los aparatos para abrir el corazón y los ponen, los cuelgan, salieron volando 3 veces. Y por eso te doy el nombre del doctor, porque es muy fácil localizarlo. Sí, preguntarle, claro. Sí, claro. Y de repente había 2 frascos de gilocaína ahí y explotaron, los 2. Y yo estaba dormido cuando la cama, donde estaba yo acostado, empezó a moverse. Y cuando se acercaron a ver qué pasaba, la cama básicamente se movió. O sea, la alejó de los médicos. O sea, no debías de hacértela. ¿No? Entonces inmediatamente me despertaron. Y quedó grabado ahí en el hospital y estaban que no se la acababan. Y después se fue a un congreso de cirujanos plásticos a Vallarta. Y bueno, fue tan comentado esto que se convirtió en la plática de café de ese momento. Bueno, pero como esos me han pasado muchos, ¿no? He andado en carretera en la moto y de repente le he dicho a mi esposa, espérate, me freno, me dice, ¿qué pasó? Y de repente pasó un tráiler o de repente hay un choque y vamos, lo percibo, ¿no? En ese ¿Y sentido. quién te protege? Yo estoy seguro que es mi mamá. Estoy seguro que es mi mamá. Motivo y razón. Primera, porque ella sale a una caravana artística en 1976,
se mata muy joven, 36 años, y me queda a mí clarísimo que una mujer que deja a sus hijos pequeños, pues no puede descansar en paz. Eso me queda clarísimo. Entonces, pues estoy seguro que yo lo siento que es por ahí. Y también la comunicación que yo tuve mucho con Perdón que me ría, pero no es por lo tuyo, sino que están todos aquí, se cerró una puerta. Entonces se quedaron todos. se cierra la puerta. Y entonces mi esposa en ese momento, Sofía, la mamá de mis hijos, ¿Cuántos hijos tienes? dos, ya grandes ellos, ya. Una tiene 40 años, el otro tiene 43. O sea, ya cada quien su historia. Ya. Y Sophie murió de 28 años. Entonces, fue una situación muy complicada, muy complicada. Pero la siento siempre muy Cercana. cerca. De hecho, soy tan apegado a mi familia que conforme fui creciendo, le comenté yo a mi esposa, a Mary, te iba a decir a Jennifer López, pero no, es Mary. No, Este, no, esa está fea, ¿verdad? sí. Entonces le digo a Mary, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a buscar a mi mamá y a mi abuela, porque yo no tenía la memoria de dónde estaban sepultadas, ¿no? Fue una búsqueda extraordinaria la que realizó y a fin de cuentas las encontré, las incineré y me las llevé a mi casa. Y ahí las tengo. Entonces soy muy apegado a la familia. A veces tengo un carácter muy fuerte como todo, pero yo creo que se me ha hecho a lo largo de tantas experiencias, de tantas cosas que he visto, pero olvídate, es muchísimo. Y de ir a lugares donde estoy seguro que puedes presentir, sí hay lugares muy buenos. ¿Aquí presientes algo? Lo que pasa es que hay que estarlo cazando. Hay que estar, ahorita hay mucha luz, hay que esperar a que oscurezca. Pero por ejemplo hay un cementerio muy bueno, donde Muy estoy bueno. seguro, Un donde cementerio estoy muy seguro que vas a poder ver algo. Es una niña que está ahí. Esto es por Chapultepec, por Xochimilco. Y hay otro lugar muy bueno que acabo de ir hace poco, que se sintió bastante interesante, que es un hotel embrujado, abandonado en el centro histórico, que hace cuenta que es como el hotel de Resplandor, Ya. así, y está enorme. Ay, pues hay que ir. Hay que ir. Ahí les pasa los datos. Sí, no, pero vamos Ah, contigo. no, claro, Sí, vamos claro. contigo para ver ahí la acción. Ahora, siendo un hombre conciliador entre la vida y la muerte, dándole luz a las personas que no la encontraron en su momento, ¿cómo es que llegas a pelearte con Alfredo Adame? ¿Cómo empieza esa situación? Eh, Digo, porque Alfredo lo conozco desde hace muchísimos años y nunca me pareció como una persona Mira, agresiva, pero no sé qué es lo que en realidad pasó entre ustedes. mira, a lo largo del tiempo, porque no ha sido de uno o de dos, el señor, tengo que reconocerlo, ha sido un gran actor, y también ha sido un gran mentiroso. Él siempre fue así, que diera la cara hacia otras personas, pues es una cosa totalmente diferente, ¿no? Yo estaba coproduciendo con Chavo Ortiz, que lo conozco Sí, cómo perfectamente, no. con Vicky, ese programa maravilloso que se llamaba Nuestra Casa. Y conjuntamente estaba este señor sacando una producción con Goy Ortiz, que se llamaba Viva la Mañana. Pero como yo estaba en el momento justo, hubo un momento en que cuando yo empiezo a subir, y después de todo lo que nos había pasado a nosotros de niño, pues lo que yo quería era que mis hermanos estuvieran bien. Claro. Eh, para que me entiendas, he conocido a gente que lo único que tiene es dinero. Y se acabó, no tiene otra cosa. Y yo no soy de los que quiero morirme para que los nietos se peleen por los terrenos del abuelo. Yo no.
Entonces mi hermana empezó a trabajar conmigo, le empezó a ir muy bien, porque yo quería que le fuera bien. Un día pasé por ahí por Televisa, este señor nunca jamás me ha hecho ninguna entrevista. Me saludó, lo saludé, bien. Me dice, oye, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Le dije, mira, no puedo porque pues yo ya estoy trabajando de este lado y de entrada pues tengo una ética, ¿no? Entonces como el rating de nosotros iba mucho más arriba, lo que trató de hacer fue de jalarse, no podía tener a Carlos Trejo. En ese momento yo me fui a Europa y cuando regreso me renuncia la mitad de mi gente. Entonces los llamé y dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y de repente me entero de que se habían ido a trabajar con este señor. O sea, si no podía tener a Carlos Trejo, pues tenía a Norma Trejo. Entre ellos se fue el novio de mi secretaria. Y entonces este tipo empezó a inventar investigadores por todos lados. La instrucción que tenía Goyo Ortiz era investiga lo que tengas que investigar, inventa lo que tengas que inventar, porque ya le habían dicho que cualquiera de esos dos programas pasaba al 2, que antes estábamos en el 4. Tú Sí, sabes lo que sí, es el 2. sí. Y entonces empecé a tener un conflicto muy fuerte, porque, como dije, esa no es mi hermana, porque no una hermana, una familia no era para destruirla, era para unirse. Al tiempo, este tipo, como vio que no podía ganarnos, y agarra una supuesta investigación mía y la hace pasar como si yo lo hubiera hecho apócrifa, de que no estaba autorizada, de una tal Michelle que estuvo en el hospital psiquiátrico y se supone estaba poseída. Entonces este señor Adame se pone de acuerdo con mi hermana, porque mi hermana era amiga de esta niña, y en ese momento él pone los abogados y demandan a Televisa por 600 millones de pesos, haciendo y demandando a Jordi, a Adal, a Coque, a Chava, a todo el elenco. Obviamente yo me presenté al Ministerio Público y les dije, eso es mentira. O sea, ya sabía que yo era de Televisa en ese momento. Vean el video, ahí está la camioneta de Televisa, ahí está el café de Televisa, la cámara dice Televisa. No puede ser que diga que no era de Televisa. Claro. Y además son derechos reservados. Total. La cosa es que queda ahí y entonces el Adame suelta dinero para consignar el expediente y mandarlo al reclusorio. Yo estaba en Durango y tenía que regresar a México para ir a ese día a la audiencia con ese juez del norte para declararle lo que ya había declarado. Y se murió el asunto y se acabó. Pero si yo no llegaba, en automático ganaba él la denuncia y ganaban 600 millones de pesos. Por esta muchachita. Sí, y trataron de desprestigiarme por muchos lados. Primero ocupando a mi hermana, después tuve una hija que yo la presenté y la pusieron en mi contra. Y fue una situación difícil. Al tiempo, cuando yo venía a México, le hablé a mi hija y le dije, oye, ¿qué crees? Hija Monse. Y le dije, oye, perdí el avión. Perdí el avión, me voy en la moto. ¿Está bien? Y ya cuando yo venía en la moto, que nos paramos a desayunar, minutos antes, el novio de mi secretaria que estaba trabajando con Adame, que era su asistente de Adame, le habló a Pato, mi secretaria, le dijo, oye, ¿y Trejo? No, pues está en Durango, pero ya viene para acá, vamos a ir por él al aeropuerto. Nadie sabía que había perdido el vuelo. Y en ese momento, yo cuando le hablé a mi hija, le dije, perdí el vuelo, te deposito, era diciembre del 2006,
por favor agarra y te deposito y paga Navidad, arbolito, regalos, todo. Quiero pasar una Navidad bonita. Y de repente, bueno, compraron todo, llegaron a mi casa, estaba mi hija en el copiloto, el hermano de mi secretaria venía manejando, mi secretaria venía atrás, se bajan ahí junto a mi casa, bajan las cosas para dejarlas en la oficina, y suena nuevamente el teléfono y era nuevamente el novio. Avísale a Trejo que van a atentar en contra de él. Y en eso se oye el disparo afuera de mi casa. Llegó una persona, metió pistola y le disparó al que venía conduciendo. Le pegó aquí y le salió el tiro. Mató a un muchacho de 16 años en la puerta de mi casa. Todo me dice, ¿qué es que fue Adame? Sí. Porque inclusive en una mesa esas de Adame, lo pueden checar inclusive por internet, yo le estoy diciendo, ahí en esa mesa hay un asesino. Me acaban de matar a un muchacho en la puerta de mi casa. Y eso está ahí en internet. Al tiempo yo también se lo dije, yo no tengo problemas contigo, no te metas conmigo, porque sí soy mal enemigo. Y está en internet también, ahí están, para que lo busquen. ¿Y tienen la certeza que fue Alfredo? Entonces, busquen ahí también, hay un video reciente en donde él, no yo, él está diciendo y vanagloriándose de que en una ocasión mató a un muchacho en su carro. Él lo está diciendo. Que hacía en el año no sé qué, y no estamos hablando de ese que dijo él, estamos hablando del muchacho en mi casa. Ahora, a través de esto, el tipo ha venido diciendo que yo le he corrido 5 veces, que yo me le he rajado a pelear 5 veces. ¿Me permiten las órdenes de restricción, por favor? ¿Tú le pusiste orden de restricción? No, él me las puso a mí. O sea, la forma de mentir es, Trejo me ha corrido, Trejo, no sé, siempre se ha rajado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca ha dicho que él me ha puesto esas órdenes de restricción. Y que están firmadas y que están selladas por la fiscalía. Dios santísimo. 2019-2021. O sea, y aparte hay otra, porque el señor todavía ha dicho que a mí me metió en la cárcel 2 años. Ahí están mis antecedentes penales. Y los puedes buscar donde quieras. Yo no tengo antecedentes penales. Sí, ¿no? Entonces, cuando me dicen de dónde viene el pleito, de todo lo que le hizo a mi familia, de todo lo que ofendió a mi familia, de todo lo que ha mentido en mi contra, y de repente salió la lucecita en el camino. Un día me hablaron de Supernova, que se me aventaba con Adame, y dije, yo encantado, pero el señor no creo que quiera, porque va a salir que la abuelita se enfermó, el perro se murió, el canario está en el hospital, pues, ya está, quedó. Y efectivamente no quiso. Pero Poncho de Nigres de repente se le prende el casco y lo manda a llamar a Monterrey para que peleara con Wendy Guevara. Y lo hace firmar el contrato con Wendy. No tanto tienes que pelear con Wendy Guevara, no. Vas a pelear el día, y ya. Oye, ¿con quién pelear? Con Wendy Guevara. Ok, hasta ahí quedó. Pero hubiera quedado chueco, ¿no? Pues mira, ahí te va la historia. Cuando él llegó a Monterrey a firmar el contrato y a entrevistas, días antes yo había estado en Monterrey. Y todo el mundo me dijo, oye, ¿por qué no peleas tú con Adame? Pues a mí nadie me ha hablado. Nadie me ha hablado. Ese día me habla Poncho el viernes y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Te la juegas? No va a llegar. Yo tengo un contrato, olvídate, a ti te vale. ¿Te la juegas o no te la juegas? Me la juego. Va.
Adame tiene que presentarse, porque si no son 4 millones de pesos de multa. Bueno, su bronca. ¿Cuáles son tus condiciones? Quiero esto, que toque mi grupo, los casa, y esto. Si tú me lo aceptas, va. Eso fue el viernes. Domingo me habló, vente a Monterrey. Llegué a Monterrey. Aquí está tu pago por anticipado. Aquí está el contrato. Aquí está todo. Y está en cápsula exclusiva que tú únicamente vas a pelear con Alfredo Adame. Pásamelo. Pum, 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 pum. Ahí está. ¿Qué más? Se cerró y en eso mi esposa se entera que Alfredo Adame estaba hospedado exactamente en la habitación de enfrente. Dios mío. Y obviamente mi mujer se movió y dijo, ¿sabes qué? Cámbienlo de hotel. Tengo que parecer película. Y en ese momento él estaba en una entrevista diciendo, no, yo Wendy Guevara, que la voy a tumbar. Cuando le dice el señor de la entrevista, no, es que no es Wendy Guevara. ¿Cómo que no? No, es Carlos Trejo y está firmando el contrato ahorita aquí. Y obviamente, pues ahí fue donde pues me llegó el regalo de Dios, ¿no? Dije, Porque ha habido 2 conferencias de prensa, Carlos. Una primero donde no sé si te aventó él a ti o tú a él una botella de agua. una botellita así de agua, sí. Yo Creo a que- él. Y luego esta donde se vieron, fueron 2, ¿no? Una pelea que no se hizo. Y luego esta donde se dieron, tú le aventaste otra vez la botella de agua. ¿O No, te la aventó la ti? primera fue, llegamos, es que hay una anécdota aquí curiosa, muy curiosa. La primera se iba a hacer la pelea en el lugar que se llamaba el 360. Ajá. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud, ya no iba a ser en un lugar para 5,000 gentes, se pensaba hacer en la Plaza de Toros México. Aquí. Y yo pensaba pelea, evento musical. O sea, a fin de cuentas, el que inventó este concepto fui yo. Y también puedo decir que fue él. Hay que reconocerlo. Fuimos los dos. Y de ahí, cuando se hizo la rueda de prensa, yo ya venía hecho una furia por todo lo que había sucedido. Entonces, para ir a la rueda de prensa pidió que hubiera gente de seguridad. Entonces, alrededor mío había como 8 o 9 gentes de seguridad. Pero sí lo vi yo y ya me le iba encima. Pero es que yo estaba parado muy tranquilo. Cuando llegó se quiso pasar de payaso y me le fue encima. Pero me quedé bien prendido. Entonces, él estaba de un lado, yo estaba del otro. Me dieron una botellita de agua así. Dije, no, este no se va limpio. Y suelo que se la dejó ir. Y obviamente le dejé mi firma ahí. Y de ahí le dio miedo, porque decía que no le cerraba la herida, que le había bajado ese mes, y ya saben. Y ya no se hizo nada. Sí, ya no sé. Ahí yo tengo un contrato firmado por él, que si no se presentaba esa pelea me debía 2,5 millones de pesos. Ahí está el contrato también. Bueno, No se hizo esa pelea. no se hizo. Y de ahí empezó a inventar de que me le había rajado y no sé qué, pues ahí están las órdenes de restricción. Viene la pelea de ahorita. Cuando nos presentamos, pues la verdad, o sea, lo traigo, ¿no? Y cuando llegué, pues ya también me le iba encima. Si ven ustedes el video, pues hay un tipo que lo está agarrando así de la cintura y a mí me están agarrando como 12, ¿no? O sea, es tanta la rabia que tienes, Sí. Carlos. Y en ese momento, pues se me viene el chispazo cuando anda diciendo que yo me rajé 5 veces. Digo, ahí están tus órdenes de restricción. Esas son falsas con el sello de la fiscalía. Entonces, le dije, me acordé, dije, tú tuviste una bronca fuera de tu casa, y le enseñé la foto, donde te golpearon y te metieron una placa aquí. Ahí en la rueda de prensa. Con esa placa te voy a partir el cerebro. Y entonces, como sabía cómo estaba la onda, agarró el micrófono y lo aventó, pero en lugar de aventarlo hacia mí, se lo aventó a la Baby Juárez. A la Barbie. A la Barbie Juárez, mi vida, Que perdón, se no, a la enojó Barbie. Barbie. Y obviamente le pasó
pero lo que hice yo fue, a la hora de que reboté el micrófono, para que no causara daño, lo agarré y lo bajé a la mesa, para que no causara daño. Y ya sabes, empezó, no, que tú, que los 5 veces, que 10,000, que esto, que lo otro, di lo que quieras. El 15, arriba nomás vamos a estar tú y yo. Ay, Carlos, Dios mío, ¿cómo te estás preparando? Mira, yo ya sabía pelear desde hace muchos años. Mi vida fue ligada a la calle. Viví en Santa Julia, Barrio Bravo. La pérdida de mi madre me hizo muy agresivo. El vivir en la calle pues era fajártela. Y como terapia, empecé desde muy chico a estudiar artes marciales. Empecé con Lima Lama, karate. Y después, en el 2007, conocí a un peleador maravilloso que se llama Frank W. Dux. ¿Quién es Dux? Dux es el de la película Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme. Él es la vida de Dux. Y él me enseñó a pelear. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo te enseño a pelear y lo empecé a tomar como deporte. Entonces cuando él quería que fueran artes marciales, dije, uy, papá, caíste pero en blandito. Entonces le comenté en ese momento, que sea una jaula. Cierren la jaula y avienten la llave. Sabía que ya no se me iba a ir. Pero como ya sabe que sé pelear, y que no es la primera vez que peleo, pues ahora quiso cambiar a box. Entonces me dijo, Poncho, tiene que ser box. No tiene bronca. Entonces me estoy preparando para boxear. Entonces en la mañana, son 62 años, hay que entenderlo. Ya la respiración es ¿Y Alfredo es diferente. más grande que tú? Sí, pero eso se lo voy a quitar rápido, no te preocupes. Y entreno 2 horas en la mañana, corro, hago pesas ligeras para no contracturar mi cuerpo, manteniendo proteína, comida ligera. Y a las 8 de la noche ya me estoy yendo al box y entreno 2 horas box. Pero yo no entreno en costalitos, no, yo entreno con sparrings. Sale, pégame y te pego, va. Y 2 horas estoy entrenando y así me la estoy llevando. Y mi entrenamiento básicamente lo paro el día 13 de marzo, que me voy para Monterrey. Y a partir del 13 de marzo tengo mi entrenamiento para estar más tranquilo, bien. Y el día 15, el día 14 es el pesaje, que no sé para qué, pero bueno, es un pesaje. Y el día 15, en mi grupo Los Casa tocan 3 peleas antes, y la mía, pues el estelar. Yo no sé quién pelea, yo no sé quiénes son los que van a estar ahí, los he ido conociendo poquito a poco. Y como me han dicho, ¿pero qué? ¿No conoce el evento? Sí, no, pero lo mío no es deportivo, lo mío es un ajuste de cuentas. Entonces, quien esté o quien no esté, pues a mí me es indiferente, ¿no? Yo voy a lo que voy. Carlos, pero un mal golpe o que tú le des o que te dé a ti Alfredo o que se den, pues porque no te da cosa o... No, yo sé recibir golpes y también sé darlos perfectamente. Ya habló inclusive mi compa Roberto Flores, un amigo querido que fue el ex procurador de Nuevo León. Me invitó a cenar, mi compadre, pues ya te he visto pelear, porque no crees que no he peleado, o sea, sí sigo peleando, ¿no? Pero yo te he visto pelear y la verdad, le dije, no te preocupes, o sea, sé hasta dónde son mis límites, o sea, hasta cierto punto sé que no puedo terminar con él como yo quisiera. Pero sí me voy a divertir un rato. Ahora, digo, también cabe la posibilidad de que el señor me gane. Digo, pues también puede, y si me gana, brother, bien hecho, nadie me ha ganado hasta ahorita, tú, bien. Ahora, siendo un hombre tan rudo, eres un hombre que guarda una ternura muy especial. Y acabo de enterarme que tienes un hijo que tiene preferencias Sí. amorosas distintas.
Yo me hubiera imaginado que no lo hubieras aceptado por tu tipo, por lo rudo, y sin embargo fue todo lo contrario, Carlos. Pues es que, mira, como te voy a repetir, yo soy muy apegado a mi familia. Ahorita en este momento estoy muy molesto con él porque hizo una entrevista que no me gustó, donde mintió. ¿Por qué? Mintió diciendo que la primera que se enteró había sido dizque su madrina, y no es cierto. El primero que se enteró de esto fui yo, porque yo era su padre, era su hombre de confianza, y porque él llegó a mi casa y se sentó y me dijo, papá, quiero hablar contigo. Bueno, ¿qué pasó? Soy gay. ¿Y? Es que soy gay, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Te falta el corazón? ¿Te faltan los sentimientos? Toda la vida vas a ser mi hijo. O sea, ¿cuál es el problema? No pasa absolutamente nada. Y ha llevado a sus parejas a mi casa y los he saludado y cómo están y me da mucho gusto verlos. Y inclusive estuvo viviendo con su pareja en mi casa un tiempo, hasta ahora que ya se cambiaron. Pero en esta entrevista que acaba de hacer sí me molestó cuando mintió diciendo que se había enterado una madrina antes que yo. No es cierto. Entonces, molestias de padre e hijo, ¿no? Pero, Que tienen solución. sí, yo creo que yo no me voy a morir teniendo rencores, corajes con mi propia familia. O sea, eso no se lo voy a, no le voy a permitir a nadie. Y lo he platicado inclusive con mi esposa. Si yo el día, un día cuando cumplí mis 60 años, unos días antes yo le dije a mi mujer, súbete unas cosas a la moto. Y aguardo, ¿a dónde vamos? ¿A Canadá? Sí, nos fuimos a recorrer todo Estados Unidos, llegamos a los 120 años de Harley, y padrísimo. Y de regreso yo quería estar exactamente donde grabaron la película de Forrest Gump, donde están las montañas vienen corriendo. Yo quería estar ahí cuando salía el sol y cuando tenía 60 años. Y en ese momento, el chispazo celestial, no voy a ser ni el más rico del cementerio, ni se van a perder por los terrenos del abuelo. Pero tampoco me voy a morir con rencores, ni me voy a morir también odiando. No, yo me quiero ir en paz, disfrutando mi vida, disfrutando lo que he hecho. Y como se los he dicho a mis hijos, la mejor herencia que yo les puedo dejar, pues es talento y mi apellido, que es el que les puede abrir las puertas a todos. Porque el dinero te lo vas a gastar, pero tu talento, ¿no? Y como le digo a todos, ustedes nunca sueñen con el éxito, vayan por él. Y ha sido la mentalidad, entonces, problemas familiares, ¿no? Que se van solucionando como todo en la vida, ¿no? ¿Y te has arrepentido de algo que hayas hecho, Carlos, en la vida? Híjole, pues yo creo que me he arrepentido de muchas cosas, ¿no? De muchas sí, pero que me haya quedado yo con remordimientos, no. A fin de cuentas, he aprendido que si tú no luchas por tus sueños, alguien te va a contratar para que luches por los de él. Y entonces en mi caso, yo siempre he luchado por mis propios sueños. Mi vida ha sido una locura enorme. Nunca me imaginé escribir 10 bestsellers, el más famoso Cañitas, jamás. Hacer cine, todo esto. Y ahora andar rockeando, qué locura, ¿no? Qué locura, o sea. Y de repente empecé a formar mi grupo de rock porque me gusta la música. A ti te gusta correr, a otros les gusta la pintura, me gusta la música. Y formé mi grupo y de repente, pues, ¿qué tocamos, no? Digo, bueno, pues me gusta el rock y cuando ya andamos todos acá enjarrados, nos ponemos la banda, ya te la sabes. Pues vamos a mezclarlo. Y mezclé el rock con lo regional. Y bolas. 17 fechas tuve en noviembre y diciembre. Y ahora el 23 de febrero toco en concierto con Mago de Oz en León, Guanajuato. Después el 15 de marzo, pues la pelea. Y en mayo, y eso me lo dijo el gobernador de Puebla, si le ganas a Adame,
llega Toto en mayo a tocar en concierto en Puebla. Tú le hables el concierto. Es wow, ¿no? O sea, la vida es una locura y hay que disfrutarla, ¿no? ¿Y económicamente les va bien en esta pelea? A mí me fue muy bien, muy, muy bien. Aclarando que yo no tomo, no fumo, dejé de fumar hace muchos años. Y entonces cuando salgo, por ejemplo, a un mercado o algo, en lugar de comprar una botella, mejor compro una maceta para mi casa. Me gusta estar mucho. Y ahora imagínate, ¿qué mascota te imaginas que tengo? Un lorito, No, un lobo. un lobito. Sí, lobo, sí, te entendí un lorito. Sí, no, Tengo sí un dije lobo. lorito, pero no es lorito, es lobito. Lobo. ¿Y cómo se llama? Lo acabamos de traer, es Calupo. ¿Y por qué se llama así? Porque es la raza, el lobo mexicano. Y es una belleza el chamaco, una belleza. Pero ese sí está permitido que lo tengas. Sí, sí, esos no están prohibidos, son muy raros, pero no están prohibidos. Y aparte, llevo una muy buena relación con mi mujer, nos llevamos 20 años. Yo creo que ella te puede platicar más cosas de mí de lo que te puedas haber imaginado, porque le ha tocado ver experiencias muy fuertes conmigo a ella. De hecho, en una investigación, una entidad le reventó la vesícula. Estaba barriendo ahí en Cañitas y de repente se abrió la puerta sola y de reojo vio un niño que corrió, le abrazó, le empezó a doler, le reventó la vesícula. ¿Qué hay en Cañitas? Bueno, en Cañitas tenemos, pues es un patio bastante grande, una antigua casco de hacienda, porque toda esa zona pertenece a una hacienda de una señora que se llamaba Julia. Cuando muere doña Julia, secciona todo y lo da a sus empleados, a sus caballerangos, y es de ahí donde nace la colonia Santa Julia, donde viene el famoso Tigre de Sí, de Santa Santa Julia. Julia. Entonces, de ahí la cañita es como un casquito de hacienda que está ahí. Tengo un museo personal, tengo un museo pequeño de puras cosas embrujadas y raras. ¿Te acuerdas de Titino, el muñeco? Ese lo tengo. ¿Cómo Me lo crees? llevaron. Pero él es así como raro, Titino. Sí, el Como Titín, Anabel. no, es un muñeco ventríloco, pero llora en las noches. Entonces todo el mundo dice que porque extraña a su dueño. Y llegó el momento que le dio tanto miedo a la gente que me dijeron, ¿sabes qué? Aquí te lo dejo y me lo dejaron. ¿Y si llora? Yo no lo he oído, yo no lo he oído. Y de hecho tengo una cámara donde lo tengo vigilado, a Titino. Lo tengo vigilado Y está tranquilo. todo tranquilo. Tengo muñecas embrujadas, tengo... hubo un sacerdote que era el padre Guerrero, que era el exorcista de la Iglesia Católica en México, y antes él se hincaba en un de estos púlpitos, creo que le llaman, antes de un exorcismo, me lo regaló, ahí lo tengo. O sea, tengo muchísimas cosas en Cañitas ahí, muchas. Como quien dice, Carlos, eres un hombre pleno. Sí, me falta nada más un detalle. ¿Cuál? El único detalle que me falta para estar tranquilo es que me paguen todo lo que me ofendieron y todo lo que ofendieron a mi familia. En este caso... ¿te En este refieres? caso el sello es el señor Adame y como lo dije el día 15, vamos a ver de qué lado va a estar, como decimos en el barrio, vamos a ver de qué lado más la iguana. Y después de eso ya dejarás, Tengo sea que cual sea el sacarlo, resultado. yo tengo que sacarlo, ha sido un remolino muy fuerte interno, algo que se mueve y se empieza a crecer más y más y más, después de ver los insultos a mi familia, la destrucción que hizo con mi hija, el andar diciendo que estuve en la cárcel, ahí están los antecedentes, el andar diciendo que toda la serie de mentiras que ha creado dentro de su vida, todo eso tiene un precio y obviamente hay que cobrarlo, ¿no? Como barrio que somos, ¿no?
Espero yo nada más el día, la hora. Y me ha sorprendido ver que pues, toda la gente está enterada. Yo creo que las últimas peleas de JC, Julio César Chávez, Pipino Cuevas, paralizaban la ciudad. Mantequilla Nápoles. Wow, que quedó en el olvido, Mantequilla Nápoles. Murió en la calle y El ratón Macías. más administrado él. Y el Pues Olivares, que también vende sus cositas ahí en Tepito. Pero, y viene la otra sorpresa. Le pedí a Poncho los boletos suficientes para tener en primera fila a todas las mujeres que he ofendido a Adame. Ahí van a estar. Y ya confirmaron. ¿No me puedes dar adelanto? Sí, claro. Magali Chávez, Diana Golden, Susan Quintana. Todas van a estar ahí en primera fila. Y la pelea va dedicada a ellas. Mi mujer sí está muy nerviosa, obviamente. Pues yo ya me puse nerviosa, Carlos. Sí, Mary sí se ha puesto nerviosa en ese sentido. Pero sabe que lo tengo que sacar, o sea, porque no me voy a morir teniendo ese rencor tan fuerte ahí adentro, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente o cómo invitarías a la gente que te está viendo, Carlos? A la pelea, no sé dónde la vayan a transmitir. No Ni sé, idea. no tengo ni idea, ni cuánto cuestan los boletos, no tengo ni idea. Lo que sí les puedo decir, ¿Qué es el 15? que es el 15 de marzo y que ese día va a temblar México. Y hay algo que también es importante, que quisiera decirlo, la agresión no es buena. La agresión no es buena, guardar el odio no es bueno, y miren quién se los está diciendo. Siempre he creído que el dialogar, el hablar, soluciona muchas cosas. Pero en este caso, y porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y por qué no lo has hecho? Porque yo lo hice, lo intenté. Pero hay gente que desgraciadamente no entiende. Y bueno, pues ya se dio y ahorita físicamente me siento bien, me siento apto con mis facultades. No es lo mismo un chamaco de 20 años a una persona de 60 y tantos, ¿no? Pero bueno, vamos a divertirnos un ratito, ¿no? ¿Cuáles son tus redes sociales, Carlos? Todo es Carlos Trejo Oficial Cazafantasmas, y de Los Casa es Los Casa Grupo de Rock. Como te decía, febrero nos presentamos en León, el 15 ahí en la pelea, en Monterrey. Y bueno, las fechas que se van viendo ahí las van poniendo. Y pueden entrar también a la página de carlostrejo.tv. Ahí van a encontrar muchas cosas. Pero entendamos que sigo defendiendo la no violencia. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Pues híjole, es que agregar, más que decirte que te quiero mucho, que para mí ha sido un honor, un placer. Nos hemos visto muchas veces, así que nos hemos cruzado. Y pues también muy guerrera. Tienes una historia de guerrera que deberías un día contarla, porque vale la pena contar esas historias y agradecerte mucho. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas venido, que nos digas esto y no lo repitas, que estás de parte de la no violencia y que esto, bueno, pues, además es un show. Y que pase lo que pase, pues, como dices, ¿no? Hay que reconocer a quién gana y quién no, pues, sí, también están en las mismas... Es de caballero reconocer cuando uno... Claro, y aceptarlo y bueno, yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de venir y está abierto el buzón para que nos manden a dónde vamos a ir con Carlos Trejo, con el Cazafantasmas y grabarlos y hacer algo que le dé luz a estas personas que tanto has apoyado y ayudado. Estamos ahí. Muchísimas gracias, Carlos. Mi vida, gracias, mi vida. Gracias. Y gracias a ti por venir. Y gracias a ustedes por recibirnos donde está Carlos Trejo, el Cazafantasmas, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima.